Durante 10 años limpió el vino derramado por ella y tragó cada humillación. El día que finalmente la sentaron en el banquillo de los acusados, sonrió y le dijo al jurado que no había estrangulado a una persona. Había estrangulado a un maniquí. Después de esas palabras, el mundo dentro de la sala del tribunal se resquebrajó. La sala olía a cera y madera vieja. Las lámparas fluorescentes zumbaban sobre sus cabezas, proyectando una luz cadavérica sobre las paredes de caoba pulida. Elena Montes estaba sentada en la mesa de la defensa, la espalda recta, las manos entrelazadas una sobre la otra. Ni un solo mechón escapaba del moño apretado en su nuca. Sus ojos grises estaban bajos, fijos en sus dedos, pálidos, impecablemente limpios, inmóviles. Escuchaba el susurro de papeles, una tos en las filas traseras, el crujido de la silla del juez. El mundo a su alrededor se movía, respiraba, esperaba. Ella permanecía estática, como una pieza de museo colocada en una vitrina para exhibición pública. Sin miedo, sin desafío, solo control, absoluto, mecánico, aterrador. El tribunal está listo para escuchar los alegatos finales. La voz del juez Velasco era seca, desprovista de emoción. Se ajustó las gafas, recorrió la sala con la mirada y la indiferencia de un hombre que había visto cientos de casos como este. Para él, ella no era una persona, era un número de expediente. Puede proceder la acusación. Elena no se movió. Su respiración permaneció constante. Escuchó cómo varios miembros del jurado se acomodaron en sus asientos. Los periodistas en la parte trasera de la sala se quedaron inmóviles, polígrafos suspendidos sobre libretas. Este era el momento que todos esperaban. La batalla final por una verdad que nadie vería. El fiscal adjunto Marco Herrera se levantó. El movimiento fue fluido, sin prisa. No recogió ni un solo papel de la mesa. Su confianza hablaba más alto que cualquier palabra. Hombros anchos, mandíbula cuadrada, ojos marrones oscuros sin rastro de duda. Caminó hacia el estrado del jurado. Sus zapatos golpeaban el mármol desgastado del suelo con insistencia rítmica e implacable. Se detuvo. Miró directamente a cada uno de los 12, estableciendo dominio como un depredador marcando territorio. El silencio se alargó. Él poseía esa pausa. Damas y caballeros, su barítono llenó la sala. Esta es una historia tan vieja como el tiempo. Elena siguió con el rabillo del ojo cómo levantaba la mano, señalando en su dirección. No giró la cabeza. Su pulso permanecía tranquilo, 60 latidos por minuto. Contaba. Control mediante el cálculo. Esta es una historia sobre envidia, resentimiento y, en última instancia, sobre codicia. Una historia sobre cómo la sombra quiso ocupar el lugar del sol. La metáfora era trillada, predecible. Elena lo anotó internamente sin cambiar su expresión. Herrera construía su narrativa sobre arquetipos, simples, digeribles, fáciles de asimilar. Sombra y sol, mal y bien. El sistema demandaba claridad y él la proporcionaba. El fiscal comenzó a caminar a lo largo del estrado del jurado. Su voz ganaba fuerza con cada frase. Victoria Valderrama, un nombre que todos hemos escuchado. Filántropa, mecenas de las artes. Una mujer que abría las puertas de la cultura y la caridad a quienes más lo necesitaban. Su ático en Paseo de la Castellana no era simplemente un hogar. Era un bastión de generosidad, un lugar donde nacían ideas que cambiaban vidas. Elena imaginó el ático, el muro de cristal que hacía que la ciudad pareciera una maqueta, el mármol frío bajo sus pies descalzos en esas raras mañanas cuando llegaba temprano. Cuadros abstractos en las paredes que costaban más que su salario anual. Victoria de pie junto a la ventana panorámica con una copa de champán, contemplando Madrid con la expresión de una coleccionista evaluando su última adquisición. Y ahora, Herrera hizo una pausa. Permítanme hablarles de otro mundo. Vallecas. Calles grises. Apartamentos diminutos. Una vida muy alejada del brillo de la Castellana. Allí vivía Elena Montes. En silencio. Invisible. Pronunció su nombre con un ligero matiz de desdén. Sutil, apenas perceptible. Profesional. Elena recordó su estudio. Orden. Cada libro en su lugar. La maqueta de un edificio sobre la mesa. El único objeto que no servía a una función. Su refugio. Su centro de mando. Él lo llamaba diminuto, como si el tamaño fuera sinónimo de valor.
Elena Montes trabajó para Victoria Valderrama durante 10 años, continuó Herrera. 10 años como asistente personal. Victoria confió en ella, le pagó, compartió su mundo con ella. ¿Y qué recibió a cambio? Se volvió hacia el jurado. Su voz bajó, se volvió casi confidencial. Resentimiento, envidia, odio. Elena cerró su mano izquierda en un puño, escondiendo el pulgar dentro. Presionó. Dolor físico, apenas perceptible, un ancla a la realidad. Nadie lo vio. Había aprendido a ocultar incluso sus mecanismos de supervivencia. Herrera se acercó a la mesa de pruebas. Lentamente, con precisión teatral, se puso guantes de látex. Tomó una bolsa de plástico sellada. Dentro yacía el collar de perlas de Victoria. Elena lo miró fijamente. Las perlas reflejaban la luz de las lámparas fluorescentes. Cada cuenta parecía fría, perfecta, muerta. Recordaba la sensación de esas perlas en sus manos. Suaves, frescas, pesadas. El peso de un símbolo transformado en instrumento. Esto, dijo Herrera, girando la bolsa para que cada miembro del jurado pudiera verla, era un símbolo de estatus, un símbolo de belleza. Pero en manos de Elena Montes se convirtió en un arma de odio frío y calculado. Sus palabras eran golpes de martillo, cada una un clavo en la tapa del ataúd. La mano que apretó estas perlas alrededor del cuello de su benefactora no era la mano de la desesperación, era la mano de una asesina. Todas las miradas se volvieron hacia Elena. La sentía sobre su piel como una presión tangible. 12 pares de ojos del jurado, el juez, los periodistas, Yasmín Castro a su lado, congelada, esperando una reacción. Elena no dio ninguna. Su rostro permaneció sereno, tranquilo, como tallado en piedra. No parpadeó. Su respiración, uniforme, controlada. 61 latidos por minuto. Su corazón se había ralentizado. Vio cómo varios miembros del jurado intercambiaban miradas. La ama de casa del extrarradio, sentada en la primera fila, apretó los labios, su rostro fijado en una expresión de disgusto. El joven corredor de bolsa en la segunda fila se reclinó hacia atrás, cruzando los brazos sobre el pecho, una postura de defensa y condena. Pero el profesor de historia, un hombre mayor con bigote canoso, frunció el ceño. Su mirada era pensativa, dubitativa. Herrera se sentó. Una sonrisa confiada y depredadora jugaba en su rostro. Había hecho su trabajo. Narrativa simple, comprensible. La sombra mató al sol por envidia. El jurado había recibido una versión fácil de aceptar. «Puede proceder la defensa», anunció el juez Velasco. Yasmín Castro se puso de pie. El movimiento fue rápido, enérgico. Era una cabeza más baja que Herrera, delgada, con un traje azul marino que le quedaba un poco más holgado de lo debido. Varios mechones habían escapado de su moño. Se veía cansada, pero en sus ojos ardía el fuego de la convicción. Elena la observaba. Yasmín creía. Esa era su mayor arma y su mayor ceguera. El fiscal les contó una historia simple, comenzó Yasmín. Su voz era tranquila, pero cada palabra resonaba con claridad. No gritaba, no jugaba con las emociones como Herrera. Hablaba como si compartiera una verdad dolorosa con amigos. Simple, como un cuento de hadas. Pero no estamos en un cuento. Estamos en un tribunal, donde las vidas se rompen, y la verdad rara vez es simple. Se acercó al jurado, no desde una posición de fuerza, sino como si buscara comprensión. La verdad puede ser dolorosa, complicada, fea. Y hoy les voy a contar la verdad sobre 10 años de infierno silencioso. Elena vio cómo varios miembros del jurado se enderezaron, interesados. Yasmín ejercía otro tipo de poder, el poder de la empatía. Victoria Valderrama. Yasmín pronunció el nombre sin reverencia. No era la santa que el fiscal les describió. Era una maestra de juegos psicológicos, una virtuosa de la humillación. Yasmín tomó una hoja de papel de la mesa. Este es un extracto del diario personal de la señora Valderrama, encontrado en su despacho. Cito: «Hoy volvió a llevar ese vestido gris tan deprimente. A veces pienso que contraté a una polilla». La voz de Yasmín tembló por la rabia apenas contenida. «Una polilla». Llamó a mi clienta una polilla. No por su nombre, ni siquiera por su inicial completa. Simplemente
como si Elena Montes no fuera una persona, sino una mancha molesta en su vida perfecta. Elena recordaba ese vestido, gris, simple, comprado en una tienda de rebajas. Lo usaba 2 veces por semana porque su salario apenas cubría el alquiler y el metro. Victoria le sonreía con una sonrisa fría y condescendiente cada vez que lo veía. Nunca decía nada en voz alta. No era necesario. La mirada lo decía todo. La testigo de la acusación, María González, empleada doméstica despedida por la señora Valderrama, les contó sobre el incidente en la gala benéfica del Hotel Palace, continuó Yasmín. Escucharon su testimonio. Elena Montes sostenía una bandeja de bebidas. Victoria Valderrama, sonriendo a sus invitados, con un gesto descuidado tiró una copa de vino tinto. Cayó. Se rompió. El contenido se derramó sobre una costosa alfombra persa. Yasmín guardó silencio, dando tiempo al jurado para recordar. Y Victoria Valderrama dijo: «Ay, Elena, otra vez tu torpeza. Sé tan amable de limpiar eso». Elena se arrodilló frente a 100 de las personas más influyentes de Madrid y limpió el vino derramado con una servilleta. Y Victoria se quedó de pie sobre ella y se rió, fríamente, despectivamente. Elena veía la alfombra ante sí, la mancha roja extendiéndose por los hilos de seda, el ardor en sus rodillas por la presión del suelo de mármol, el silencio alrededor, no de simpatía, sino de testigos avergonzados por la humillación ajena. Y la risa de Victoria, ligera, musical, como si nada hubiera pasado. Esto no fue un incidente aislado. La voz de Yasmín se volvió más firme. Esto fue un sistema. Durante 10 años, Elena Montes soportó abusos. Le dijeron que no valía nada. No con palabras. Las palabras se pueden grabar, probar. No. Con miradas, gestos, silencios. Se volvió hacia el jurado. Imagínenlo. Cada día, durante 3.652 días, les dicen que no son nada. Su identidad se borra como escritura en la arena hasta que de ustedes solo queda una función, solo una sombra. Elena observaba al jurado. La ama de casa del extrarradio ya no parecía tan segura. Sus cejas se juntaron. El corredor de bolsa soltó los brazos. El profesor de historia asintió, apenas perceptiblemente. Y cuando Elena finalmente encontró un destello de luz, continuó Yasmín, cuando conoció a alguien que la vio no como una sombra, sino como una persona, cuando se comprometieron, Victoria Valderrama decidió quitarle eso también. Yasmín se acercó a la mesa de la defensa y tomó otro documento. Este es el testimonio de David Montalvo, el prometido de mi clienta. Testificó que 2 semanas antes de la muerte de Victoria, ella lo invitó a una reunión privada. Allí le dijo: «Elena es una chica dulce, pero debo advertirle, tiene una mente inestable. Ha estado al borde de un colapso nervioso. Temo por ambos». La voz de Yasmín tembló con indignación justificada. Una mentira fría y calculada, diseñada con un solo propósito: destruir la última esperanza de felicidad de Elena Montes. Y cuando Elena se enteró de esa conversación, cuando comprendió que Victoria estaba dispuesta a destruir incluso su futuro, Yasmín guardó silencio. La pausa fue larga, llena de dolor. Esto no fue codicia, damas y caballeros. Fue el grito de un alma llevada hasta su límite absoluto. El grito de una persona a quien intentaban quitarle el único rayo de luz en una oscuridad impenetrable. El silencio en la sala era absoluto. Varios miembros del jurado ahora miraban a Elena no con disgusto, sino con algo parecido a la compasión, la duda. Yasmín regresó a su asiento. Se veía exhausta, pero satisfecha. Había desmantelado la narrativa simple de Herrera. Había creado la suya propia, compleja, trágica, humana. Elena permanecía inmóvil. Sus manos seguían entrelazadas, su rostro sereno. No dio ni una lágrima, ni un suspiro, ni una mirada agradecida a su abogada, porque Yasmín Castro luchaba por una persona que no existía. Defendía a una víctima. Y Elena Montes no era una víctima. Era una arquitecta, y el plan apenas comenzaba. La defensa llama a Elena Montes al estrado. La voz de Yasmín Castro sonó clara, sin vacilación. La sala del tribunal se congeló. El roce de ropa, una tos amortiguada. Todo se detuvo, como si alguien hubiera presionado pausa. Los clics de las cámaras estallaron como un enjambre de insectos depredadores hambrientos del siguiente espectáculo. Elena se levantó. El movimiento fue lento, medido.
No tenía prisa. Cada segundo era una unidad de control. Sus manos descansaban en el borde de la mesa, tranquilas, inmóviles. Se impulsó. Un paso. Otro. La distancia desde la mesa de la defensa hasta la silla de testigos no era más de 5 metros. El suelo de mármol gris bajo sus pies reflejaba la luz tenue de las lámparas fluorescentes. Cada paso resonaba con un eco sordo que de alguna manera amplificaba el silencio. El jurado la observaba. Los periodistas se quedaron inmóviles con bolígrafos sobre libretas. Incluso el juez Velasco se inclinó ligeramente hacia adelante, como si su curiosidad hubiera superado su desapego profesional. Elena no los miraba. Sus ojos grises estaban fijos en el respaldo de la silla de testigos, un punto sólido e inmóvil en el espacio, un ancla. No se permitía ver rostros. Los rostros significaban emociones, reacciones, expectativas. Creaban ruido en su sistema, y ahora necesitaba un silencio mental absoluto. 6 pasos. 7. Llegó. Se detuvo frente a la silla. Un alguacil, un hombre de mediana edad con rostro arrugado y ojos cansados, se acercó a ella. En sus manos sostenía una Biblia, gastada, pesada, con encuadernación de cuero. Se la extendió a Elena sin palabras. Elena colocó su mano derecha sobre el libro. La piel sobre sus nudillos parecía casi transparente bajo la luz dura. Sentía la textura de la cubierta, fría, áspera. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Su voz sonó uniforme, ni alta ni baja, sin temblor, sin quiebre. La palabra salió limpia, como el golpe de una campana. Se expandió por la sala, y varios miembros del jurado intercambiaron miradas. La ama de casa del extrarradio apretó los labios. El corredor de bolsa frunció el ceño. Elena bajó la mano, se apartó del alguacil y se sentó en la silla de testigos. Colocó las manos sobre los reposabrazos, la espalda recta, las piernas alineadas. Su postura era perfecta, casi mecánica. No era una postura de defensa, no era una postura de desafío. La postura de una estatua. Yasmín Castro se acercó a ella. En el rostro de la abogada había una expresión de genuina compasión, cálida, casi maternal. Se inclinó ligeramente hacia adelante, como creando un espacio íntimo entre ellas, apartándose del resto de la sala. Señorita Montes, su voz era suave, casi terapéutica. ¿Podría simplemente contarle al jurado cómo fue trabajar para Victoria Valderrama? La pregunta era abierta, un salvavidas, una invitación a contar una historia de sufrimiento, a evocar compasión. Yasmín esperaba. El jurado esperaba. Elena veía en sus ojos disposición para escuchar, disposición para comprender. Hizo una pausa. 3 segundos. Sus ojos grises se detuvieron momentáneamente en el rostro de Yasmín. La abogada creía. Era visible en cada línea de su cuerpo, en la inclinación de su cabeza, en su postura abierta, en su mirada cálida. Fue instructivo, dijo Elena. La palabra cayó entre ellas como un objeto metálico frío. No horrible, no humillante, no insoportable. Instructivo. Una palabra desprovista de emoción. La palabra de una investigadora observando un experimento. Yasmín parpadeó. Una sombra apenas perceptible de confusión cruzó su rostro. Abrió la boca para reformular la pregunta, pero no tuvo oportunidad. ¡Protesto! La voz de Marco Herrera sonó cortante. Se levantó de su asiento, sus anchos hombros girando hacia el juez. Pero su protesta era formal. En realidad ya caminaba hacia la silla de testigos, como un depredador que había olido sangre. Su señoría, me gustaría contrainterrogar. El juez Velasco asintió. Proceda. Herrera se detuvo a 2 metros de Elena. La miraba desde arriba, usando su altura para ejercer presión psicológica. En sus labios jugaba una sonrisa condescendiente y depredadora. ¿Instructivo?, repitió, y en su voz resonaba una ironía venenosa. Señorita Montes, hablemos claro. Victoria Valderrama le dio un trabajo con el que otras solo podían soñar. La introdujo en un mundo que nunca habría visto de otra manera. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Debe haberle estado muy agradecida, ¿no es así, señorita Montes? Elena lo miraba. No a los ojos. Su mirada se deslizaba por su hombro izquierdo, por el nudo de su corbata,
por el bolígrafo que sostenía en la mano como un arma. Cumplía con mis obligaciones, pero le tenía envidia. No era una pregunta, era una afirmación lanzada como una acusación. No, la odiaba por cómo la trataba. No, la voz de Elena permanecía monótona. Herrera frunció el ceño. Su estrategia era simple: romper sus defensas, provocar una reacción emocional. Rabia, lágrimas, cualquier cosa que confirmara su teoría sobre una asesina envidiosa que había perdido el control. Pero Elena no le daba nada. Su rostro permanecía tranquilo, su respiración uniforme, 62 latidos por minuto. Herrera alzó la voz. La humilló delante de docenas de personas. Estuvo de rodillas limpiando el vino que ella derramó deliberadamente para reírse de usted. Dígale al jurado, ¿sintió odio en ese momento? La mención de la gala en el Hotel Palace desencadenó un destello. No emoción. Recuerdo. Siempre estaban bajo la superficie de su conciencia, ordenados, catalogados, listos para ser recuperados. Elena vio la escena, el salón de baile, lámparas de araña de cristal, segadoras, un mar de rostros vestidos con smokines y vestidos de noche, Victoria Valderrama en un vestido verde esmeralda, el collar de perlas en su cuello reflejando la luz, Elena de pie junto a la pared con una bandeja de copas, invisible, función. Victoria se giró hacia ella, sonrió, una sonrisa cálida y deslumbrante para los invitados. Su mano, elegante, con manicura impecable, se deslizó hacia la bandeja. Un gesto descuidado. La copa de vino tinto se volcó, se rompió. La mancha roja se extendió por la alfombra persa beige como sangre. ¡Ay, Elena! La voz de Victoria era ligera, musical. Otra vez tu torpeza. Sé tan amable de limpiar eso. 100 ojos se volvieron hacia Elena. No simpatía, vergüenza ajena, testigos de una humillación. Elena cayó de rodillas. El suelo de mármol era frío, duro. Tomó una servilleta y comenzó a limpiar. El vino tinto se absorbía en la tela. Victoria se quedó de pie sobre ella y se rió. Suavemente, guturalmente, despectivamente. Elena regresó al presente. Habían pasado 3 segundos. Miró a Herrera. Su rostro permanecía sereno. Cumplí con mi trabajo, señor Herrera. Limpié la mancha. Varios miembros del jurado intercambiaron miradas. El profesor de historia frunció el ceño. La ama de casa entrelazó las manos en su regazo. El corredor de bolsas sacudió la cabeza. Veían la frialdad, pero la interpretaban como un mecanismo de defensa, una estrategia de supervivencia. Herrera decidió atacar desde otro ángulo. Bien. Caminó frente a la silla de testigos, como reuniendo sus pensamientos. Hablemos de otro incidente. Tenía 26 años, había trabajado para la señora Valderrama durante 4 años. Era su cumpleaños. Cuéntele al jurado qué ocurrió. Elena no respondió de inmediato. El recuerdo era nítido, catalogado. Archivo número 347, en su archivo mental. Una fría tarde de invierno. Elena llegó al trabajo. Victoria estaba de pie junto a la ventana del ático. En sus manos había una caja, grande, atada con una cinta de seda, logo de diseñador. Elena, querida. Victoria extendió la caja. ¡Feliz cumpleaños! Elena la abrió. Dentro había un abrigo de cachemira, gris, de corte impecable, suave, caro. La cosa más hermosa que Elena había sostenido en sus manos. Gracias, señora Valderrama. Su voz era tranquila. Pruébatelo, Victoria sonreía. Elena se puso el abrigo. Le quedaba perfecto. Miró su reflejo en la ventana panorámica. Por primera vez en 4 años no vio una sombra, sino una persona. «Encantador», dijo Victoria. «Aunque, por supuesto, te quedaría aún mejor si perdieras algunos kilos. Pero no importa, úsalo». La sonrisa en el rostro de Elena no vaciló. Se quitó el abrigo, lo dobló cuidadosamente de vuelta en la caja. «Gracias». Usó ese abrigo durante 3 inviernos. Cada vez que se lo ponía, escuchaba la voz de Victoria. «Si perdieras algunos kilos». Elena miró a Herrera. «Me regaló un abrigo». Estaba agradecida. Pero la humilló con ese regalo, insistió Herrera. Le hizo un cumplido y luego la golpeó con críticas sobre su peso. La odiaba por eso. No, Herrera alzó la voz. Su paciencia se estaba agotando.
Entonces permítame preguntarle sobre la carta. De su hermana fallecida. Cuéntele al jurado qué hizo Victoria Valderrama con ella. Otro recuerdo. Elena entró en la sala de estar del ático. Victoria estaba sentada en el sofá de cuero con dos de sus amigas, mujeres de su círculo, vestidas con ropa de diseñador, copas de champaña en las manos. En las manos de Victoria había una carta. El papel estaba arrugado. Elena la reconoció de inmediato. La última carta de su hermana, escrita 2 semanas antes de su muerte. La carta que Elena guardaba en su bolso porque no podía dejarla en casa. Era la última prueba de que alguna vez había sido amada. Escuchen, chicas. La voz de Victoria estaba llena de burla alegre. Esto es tan conmovedor. Comenzó a leer en voz alta, imitando las palabras, distorsionando las entonaciones. Las amigas reían. Victoria tiró la carta sobre la mesa como basura. Casi como si gente real escribiera. Elena se acercó a la mesa. Tomó la carta. La alisó. La dobló. La guardó en su bolsillo. No dijo una palabra. Ahora, en la sala del tribunal, miró a Herrera. Leyó mi carta. Fue una violación de límites. Lo registré y continué trabajando. ¿Lo registró? Herrera no podía creer su frialdad. Se burló de la memoria de su hermana muerta. ¿No sintió odio? No. ¿Rabia? No. ¿Deseo de venganza? No. Herrera se detuvo. Su rostro enrojeció. Varios miembros del jurado miraban a Elena con creciente desconcierto. Su compostura era antinatural. No encajaba en ninguna versión, ni en la de la víctima ni en la de la asesina fría. Decidió lanzar el golpe final. Bien, señorita Montes. Entonces, dígale al jurado. Mató a Victoria Valderrama porque amenazó con destruir su compromiso con David Montalvo. Su voz retumbó en la sala. Quería quitarle su única oportunidad de felicidad, de escapar de su vida miserable. Por eso la mató. Admítalo. La puerta estaba abierta, ampliamente abierta. Elena solo necesitaba dar un paso, llorar, confesar que actuó en un arrebato, decir que Victoria la había empujado al límite. El jurado estaba listo para creer. Jazmín Castro contenía la respiración, esperanzada. Elena guardó silencio. Los segundos se alargaron. 5, 10, 15. Las lámparas fluorescentes zumbaban sobre sus cabezas. Alguien tosió en las filas traseras. Herrera la miraba triunfalmente, esperando lágrimas. Jazmín apretó las manos con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blanco. Elena levantó lentamente la cabeza. Por primera vez en todo el juicio, miró a Herrera directamente a los ojos. Su mirada gris era fría, tranquila, analítica. No había miedo en ella, ni rabia, ni súplica. Se equivoca, señor Herrera. Su voz era tranquila, pero las palabras cortaban el silencio como la hoja de un bisturí. Herrera se desconcertó. Su expresión triunfal se transformó en confusión. ¿Qué quiere decir con eso? No la maté por la amenaza. Elena giró la cabeza hacia el jurado. No los miraba a ellos, sino a través de ellos, como dirigiéndose a una audiencia invisible. Para entonces ya no importaba. La maté en mi cabeza 6 meses antes. Esa noche en la gala benéfica, cuando Victoria Valderrama me hizo arrodillarme para limpiar el vino que ella derramó, la sala se congeló. Ni un sonido, ni un susurro. Ese día miré su rostro risueño y comprendí que no era una persona. Era simplemente un espacio vacío en un vestido hermoso. El profesor de historia en la primera fila del jurado se inclinó lentamente hacia adelante. Sus cejas se juntaron. La ama de casa abrió la boca. El corredor de bolsa se quedó inmóvil. Todos los meses siguientes simplemente trabajé para un espacio vacío. Y la noche de la gala vi el collar de perlas en su cuello y comprendí que no debía estar en un espacio vacío. Pausa. 3 segundos de silencio absoluto. No la estrangulé con rabia. Simplemente estaba quitando una joya de un maniquí. La sala estalló. Rumor de voces, exclamaciones, susurros. El juez golpeó con el mazo. ¡Orden! ¡Orden en la sala! Jazmín Castro miraba a Elena. Su rostro estaba más blanco que la tiza. Los labios le temblaban. Abrió la boca, pero no pronunció ni una palabra. Sus ojos estaban llenos de horror. Herrera se quedó inmóvil. Por primera vez en toda su carrera había perdido el habla.
Su bolígrafo se le resbaló de los dedos y cayó con un tintineo sobre el suelo de mármol. Elena Montes estaba sentada en la silla de testigos, espalda recta, manos sobre los reposabrazos, rostro sereno. La puerta a la absolución por compasión no solo se había cerrado, había sido detonada. En su lugar surgió una nueva realidad aterradora, y esa realidad la había creado ella misma. La palabra maniquí aún no se había disipado en el aire cuando la sala estalló. El sonido era físico. Una ola de voces, gritos, roce de ropa se desplomó sobre Elena como un tsunami. Los periodistas saltaban de sus asientos, libretas volando de sus manos, las cámaras clic, destellando como relámpagos en una tormenta. Las filas delanteras se congelaron en shock, las traseras se convirtieron en un remolino de movimiento. Elena permanecía inmóvil, manos sobre los reposabrazos, espalda recta. Sus ojos grises miraban hacia adelante, a través del caos, como si observara una tormenta a través de un cristal grueso. El profesor de historia en la primera fila del jurado se quitó las gafas, las limpió con el borde de su camisa, se las puso de nuevo, se las quitó otra vez. Su rostro estaba blanco como la tiza. La ama de casa del extrarradio se llevó la mano a la boca. El corredor de bolsa se reclinó en su silla, sus ojos se ensancharon con incredulidad. ¡Orden! La voz del juez Velasco cortó el murmullo, pero no lo silenció. Levantó el mazo y lo bajó. Un golpe. Otro. Un tercero. El estruendo de madera resonaba en las paredes, pero la sala seguía hirviendo. ¡Orden en la sala! Lentamente, a regañadientes, el murmullo comenzó a apagarse. Los periodistas volvían a sus asientos, lanzando últimas miradas a Elena. El jurado no apartaba los ojos de ella. Era el centro de este huracán, pero ella misma permanecía como su ojo inmóvil. El juez Velasco la miraba. Sus cejas se juntaron. Los labios se comprimieron en una línea fina. Señorita Montes, su voz era pesada. ¿Es consciente de lo que acaba de decir? Elena giró la cabeza hacia él. El movimiento fue fluido, lento. Sí, su señoría. Su voz sonó tan tranquila como si estuviera confirmando la hora o su fecha de nacimiento. El juez se quedó inmóvil. Durante varios segundos la miró, tratando de encontrar algún signo de emoción. Nada. Él apartó la mirada primero. Declaramos un receso de 1 hora. Miembros del jurado son libres de retirarse. No discutan lo que han escuchado. Golpeó el mazo de nuevo, una vez, con brusquedad. Marco Herrera estaba de pie junto a la mesa de la acusación. Sus anchos hombros estaban girados hacia Elena. En su rostro apareció la primera reacción. Shock, boca abierta, mirada detenida. Pero duró un segundo, no más. Luego sus labios se estiraron lentamente en una sonrisa. No amplia, no abierta. Depredadora, contenida, triunfante. Miró a Yasmín Castro, sentada en la mesa de la defensa. Su rostro tenía el color de un periódico viejo. Los labios le temblaban. Las manos, entrelazadas sobre la mesa, se habían puesto blancas por la tensión. Herrera devolvió la mirada a Elena. Su sonrisa se ensanchó. No la ocultaba. Se volvió hacia su asistente, un joven con gafas, y le dio una palmada en el hombro. Caso cerrado, dijo lo suficientemente alto para que Jazmín escuchara. Acaba de enterrarse ella misma. El asistente asintió, pero su mirada era insegura. Herrera no lo notó. Su mundo era simple y claro. Elena Montes, loca, inocente por razón de demencia, había ganado. Su nombre estaría en cada periódico mañana por la mañana. Fiscal del distrito, gobernador, senado. Todas las puertas abiertas. Recogió sus papeles, guardó su bolígrafo en el bolsillo interior de su chaqueta y salió de la sala del tribunal como un vencedor abandona el campo de batalla. Jazmín Castro no se movía. Estaba sentada en la mesa de la defensa, sus ojos fijos en el vacío frente a ella. Las palabras de Elena se repetían en su cabeza como un disco rayado. No la estrangulé con rabia. Simplemente estaba quitando una joya de un maniquí. Maniquí. Espacio vacío. Joya. No eran palabras de alguien en un arrebato. Eran palabras de alguien más. Alguien que Yasmín no comprendía. Pero a través del shock se abría paso otro pensamiento. Delgado, desesperado, aferrándose a cualquier posibilidad. Demencia.
La palabra brilló en su mente como un salvavidas. Si Elena no era consciente de la realidad, si años de humillaciones habían roto su psique tan profundamente que ya no veía la diferencia entre una persona y un objeto, si estaba tan traumatizada que no podía controlar sus acciones, Yasmín levantó bruscamente la cabeza. Su respiración se aceleró. Un plan. Necesitaba un nuevo plan. Defensa por demencia. Evaluación psiquiátrica. Testimonio de un especialista en trastorno de estrés postraumático. Prueba de que Elena no comprendía la naturaleza de sus acciones. No era lo que había esperado, pero era una salida, la única salida que quedaba. Miró a Elena. Estaba sentada en la silla de testigos, rodeada por 2 alguaciles. Su rostro estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Yasmín se levantó. Le temblaban las piernas. Se acercó a la silla de testigos. Elena, su voz era baja, quebrada, vamos. Necesitamos hablar. Elena giró la cabeza hacia ella. Asintió. Una vez. Los alguaciles se acercaron. Uno de ellos, un hombre mayor con bigote canoso, tomó con cuidado a Elena del codo, ayudándola a levantarse. Se levantó suavemente, sin resistencia. Se dirigieron hacia la salida. Elena caminaba entre los 2 alguaciles. Jazmín la seguía. La pesada puerta de la sala del tribunal se abrió y el pasillo las tragó. El sonido se desplomó sobre ellas como un muro. ¡Elena! ¡Elena Montes! ¿Se cree loca? ¿Qué quiso decir? ¡Mire aquí! Docenas de periodistas se alineaban a lo largo del pasillo. Las cámaras destellaban. Los micrófonos se extendían hacia ellas como tentáculos. Las voces se fundían en un rugido ensordecedor. Jazmín instintivamente dio un paso adelante, tratando de proteger a Elena con su cuerpo. «Sin comentarios», gritó. «Atrás». Elena no se detuvo. Caminaba a través de esta tormenta mediática con la misma imperturbable calma con la que había estado sentada en la silla de testigos. Sus ojos miraban hacia adelante, no a las cámaras, no a los rostros, a la puerta al final del pasillo. Uno de los alguaciles les abría paso, empujando a los periodistas más insistentes. «¡Atrás! ¡Apártense!». Llegaron a la puerta, de madera, maciza, sin placa. El alguacil la abrió. Elena entró primero. Detrás de ella, Yasmín. La puerta se cerró de golpe. Clic de la cerradura. El silencio repentino era ensordecedor. La habitación era pequeña, asfixiante. Paredes grises. Una mesa de aglomerado con el borde descascarillado. 4 sillas con tapicería agrietada. Una lámpara fluorescente sobre sus cabezas zumbaba como una mosca moribunda. En el aire flotaba el olor a café viejo, polvo y desesperación. Elena caminó hacia la mesa y se sentó. Colocó las manos sobre la superficie, espalda recta, rostro tranquilo. Jazmín estaba de pie junto a la puerta. Su respiración era rápida, entrecortada. Miraba a Elena. Los segundos se alargaban. 5. 10. Entonces algo dentro de ella se rompió. Elena. Su voz se quebró en un susurro lleno de pánico. «¿Qué has hecho?». Las palabras brotaron de ella como un grito. «Acabas de firmar una condena de por vida en un psiquiátrico. ¿Por qué dijiste eso?». Yasmín dio un paso adelante. Otro. Le temblaban las manos. Estaba construyendo una defensa. Estaba creando una narrativa que podía salvarte. Debías contar tu historia. Lágrimas. Emoción. Compasión. Su voz se volvía más alta, más desesperada. «¿Y tú? ¿Les dices que la veías como un maniquí?». Se detuvo frente a la mesa. Sus ojos oscuros miraban a Elena con súplica. «El jurado piensa que estás loca. Herrera piensa que estás loca. El juez piensa que estás loca». Elena la miraba, sin parpadear. 3 segundos. 5. Luego dijo: «Siéntese, señorita Castro». La voz era tranquila, uniforme, pero había acero en ella. «El pánico no forma parte de nuestro plan». La frase quedó suspendida en el aire. «Nuestro plan». Jazmín se quedó inmóvil. Sus labios se entreabrieron. «¿Qué plan?». Casi se ahogó con las palabras. «Elena, ¿qué plan?». El plan era demostrar arrebato pasional. Elena sacudió la cabeza lentamente, casi con pesar. No, su voz era fría, cortante como una cuchilla de hielo. Su plan era evocar compasión. «Mi plan es sobrevivir».
Jazmín retrocedió como si lo hubieran golpeado. Miraba a Elena y en sus ojos se apagaba lentamente la última chispa de esperanza. En su lugar apareció algo más. Miedo, incomprensión. La comprensión de que nunca había controlado este caso. «Necesito un bolígrafo y papel», dijo Elena. Una petición simple, cotidiana, pero pronunciada con tanta certeza que sonó como una orden. Jazmín se quedó inmóvil. Su mente intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Elena era su clienta, la persona que estaba defendiendo, una víctima. Pero ahora los roles se habían invertido. Elena ya no pedía ayuda, estaba dando instrucciones. Jazmín bajó mecánicamente la mano a su bolso gastado. Sus dedos encontraron un bloc de notas, un bolígrafo. Lo sacó y los colocó sobre la mesa frente a Elena. Elena tomó el bolígrafo. Su mano estaba absolutamente inmóvil. Abrió el bloc en una página limpia. La miró. Un segundo, 2. Luego comenzó a dibujar, no a escribir, dibujar. Jazmín se inclinó hacia adelante, se le cortó la respiración. Las líneas aparecían en el papel con precisión matemática, rectas, uniformes, impecables, rectángulos, flechas. Elena no usaba regla, pero cada línea era perfecta, como trazada por una máquina. Primer rectángulo. Dentro, un nombre. VVM Holdings, Islas Caimán. Segundo rectángulo. Cypress Investments, VVI. Tercero. Legacy Foundation Trust. Las flechas las conectaban. Sobre cada flecha, una fecha y una cantidad. 15 de marzo de 2024, 2 euros, 1 millón. 22 de junio de 2024, 1, 6 millones. 4 de octubre de 2024, 2, 8 millones. Jazmín observaba cómo nacía un diagrama ante sus ojos. Detallado, complejo, despiadado. Era un mapa de una pirámide financiera. Durante 2 años, la voz de Elena era tranquila, metódica. Victoria Valderrama transfirió 21 millones de euros de la Fundación Benéfica a través de una red de empresas offshore a sus cuentas personales. Su bolígrafo continuaba moviéndose. Otro rectángulo, otra flecha. Usó facturas falsas por servicios de consultoría de empresas inexistentes. Falsificó firmas de miembros de la Junta. Fabricó informes de gastos. Jazmín no podía respirar. Miraba el diagrama y su mundo se derrumbaba. «Sé esto», continuó Elena, «porque procesé todos esos documentos. Introduje los datos. Archivé los expedientes. Vi cada transacción». Levantó la cabeza. Sus ojos grises se encontraron con la mirada de Jazmín. 2 semanas antes de su muerte, Victoria Valderrama se enteró de que el CNI había iniciado una investigación no oficial sobre su fundación. Pausa. 3 segundos de silencio absoluto. Y comenzó a preparar un chivo expiatorio. Yo. Jazmín se dejó caer en la silla frente a Elena. Sus piernas ya no la sostenían. Cada documento, cada acceso a cuenta bancaria, cada rastro electrónico, la voz de Elena permanecía uniforme. Todo fue reconfigurado para que yo pareciera la única culpable. Todas las contraseñas, todas las firmas, todo conducía a mí. Jazmín miraba el diagrama, las líneas nítidas y frías, las fechas, las cantidades. No era el trabajo de una víctima, era el trabajo de una analista. Las humillaciones de los últimos meses, Elena pasó el dedo por una de las flechas. No fueron simplemente crueldad, eran parte de su plan. Crear a la sospechosa perfecta, psicológicamente inestable, amargada, alguien que tenía motivo para cometer no solo asesinato, sino también un crimen financiero. Jazmín levantó los ojos hacia Elena. Su rostro estaba más blanco que la tiza. «Tú la mataste para sobrevivir», terminó Elena. «Si hubiera permanecido viva, me habrían arrestado en un mes. Fraude, falsificación de documentos, lavado de dinero. 20 años de prisión. Mínimo». Colocó el bolígrafo sobre la mesa. Su muerte fue la única forma de detenerlo. Jazmín la miraba. Le temblaban las manos. «Pero tu confesión, el maniquí, tú misma dijiste». «Exactamente», Elena asintió. Lo dije. Sus ojos grises estaban tranquilos, fríos, analíticos. «Señorita Castro, dígame,
Si mañana el CNI entra en esa sala del tribunal y me presenta cargos por fraude financiero, ¿quién será su testigo principal? Yasmín guardó silencio. Yo, respondió Elena por ella, la mujer que acaba de declarar públicamente que no ve diferencia entre una persona y un maniquí. La mujer que el jurado, el fiscal y el juez creen que está demente. Pausa. ¿Cuál es el valor del testimonio de una loca, señorita Castro? Jazmín la miraba. Su respiración era entrecortada. Todo encajó. La confesión no había sido un destello de locura. Era cálculo, frío, despiadado, brillante. Elena había creado una cortina de humo, una historia tan irracional que la desacreditaría completamente como testigo potencial en cualquier investigación futura. No se estaba defendiendo, estaba contraatacando. Jazmín bajó la mirada hacia el diagrama, hacia las líneas perfectas, hacia las fechas precisas, hacia la lógica fría. Luego levantó los ojos hacia el rostro de Elena. La persona que había defendido durante los últimos meses había desaparecido. En su lugar estaba sentada alguien más. Alguien que ella no comprendía. Alguien que veía 10 pasos por delante, mientras todos los demás intentaban entender lo que acababa de suceder. Tú. Su voz temblaba. Lo planeaste todo. Elena inclinó la cabeza. Un asentimiento casi imperceptible, desde el momento en que comprendí que ella preparaba una trampa. Jazmín la miraba. La compasión que había sentido durante meses se transformaba lentamente en algo diferente. Frío, aterrador, admiración y horror. Señorita Castro, la voz de Elena era tranquila. Usted construyó una defensa para una víctima. Pausa. 3 segundos, cuando debía haber sido para una vencedora. Yasmín Castro estaba sentada inmóvil. Sus manos descansaban sobre la mesa. El diagrama entre ellas. Frío, preciso, irrefutable. Elena Montes la miraba con ojos grises, en los que no había ni miedo ni arrepentimiento, solo cálculo. El silencio en la habitación era absoluto. Jazmín Castro miraba el diagrama. Su respiración era entrecortada. Las manos le temblaban. Pasó los dedos por las líneas perfectas, por las fechas, por las cantidades, por las flechas que conectaban empresas offshore en una telaraña de engaño. No era el trabajo de una víctima. Era el trabajo de un genio. Levantó los ojos hacia Elena. Su rostro estaba blanco. Dios mío, su voz se quebró en un susurro. Elena. Retrocedió un paso. Su espalda golpeó el borde de la mesa. Esto lo cambia todo. Las palabras salían de ella rápidamente, en ráfagas de pánico. Ahora esto no es arrebato pasional. Ahora esto no es defensa por demencia. Ahora parece que la mataste para encubrir tu participación en el fraude. Pausa. Yasmín se llevó la mano a la boca. Esto es asesinato en primer grado, Elena. A sangre fría. Calculado. Esto es cadena perpetua, sin posibilidad de indulto. Elena permanecía inmóvil. Mano sobre la mesa. Espalda recta. Sus ojos grises miraban a la abogada sin sombra de miedo. Jazmín veía esa calma y la asustaba más que cualquier lágrima. El villano había cambiado. Había dejado de ser el fantasma de Victoria Valderrama. Ahora estaba sentado justo frente a ella. Frío. Manipulador. Un genio. Yasmín imaginó la sala del tribunal. Marco Herrera de pie ante el jurado con ese diagrama en las manos, su voz llena de indignación justa. Elena Montes no es una víctima, es una cómplice. Mató a Victoria Valderrama para borrar sus huellas. Mató para salvarse. El jurado creería, cada uno de ellos. El profesor de historia, el ama de casa, el corredor de bolsa. Verían a un monstruo fingiendo ser víctima. Toda la compasión que Jazmín había construido tan cuidadosamente durante meses se volvería contra Elena. La haría aún más condenable, aún más peligrosa. El sistema que Jazmín había intentado usar para salvarla ahora estaba listo para destruir a su clienta con el doble de fuerza. ¿Lo entiendes? La voz de Jazmín temblaba. Si se enteran, si alguien de la fiscalía ve este diagrama, estás acabada. Miraba a Elena, esperando alguna reacción. Miedo. Desesperación. Lágrimas. Nada. Su análisis es correcto, señorita Castro, dijo Elena. La voz era uniforme, tranquila, casi indiferente. Así es exactamente como el sistema interpretaría estos hechos. Pausa. 3 segundos de silencio absoluto.
Si se enterara de ellos. La frase quedó suspendida en el aire. Yasmín se quedó inmóvil. Su cerebro intentaba febrilmente procesar lo dicho. Si se enterara de ellos. Elena veía algo. Algo que Yasmín no podía ver. Algún detalle, algún ángulo, alguna lógica oculta bajo la superficie del caos. No entiendo, exhaló Yasmín. Dio un paso adelante, sus manos se cerraron en puños. Elena, ¿por qué? ¿Por qué entonces esa historia del maniquí? Su voz rayaba en el grito. ¿Por qué admitir que estás loca si todo este tiempo eras esto? Agitó la mano hacia el diagrama, hacia Elena, hacia todo ese genio frío y calculador que acababa de descubrir. ¿Por qué destruir la única defensa que tenías? Era la última pregunta, el último intento de encontrar alguna lógica en un mundo derrumbado. Elena la miró. Sus ojos grises estaban tranquilos, analíticos. En ellos brilló la sombra de algo. No triunfo, no compasión, simplemente el reconocimiento de que había llegado el momento de la explicación final. Imagine, señorita Castro, comenzó, y su voz sonaba como la de una profesora dando una conferencia a sus estudiantes, que hubiera contado la verdad. Entrelazó las manos frente a ella, que Victoria Valderrama era una estafadora, que iba a inculparme, que la maté para salvarme. ¿Qué elección habría tenido el jurado? Pausa. Elena inclinó la cabeza, como si realmente esperara una respuesta. Habrían visto ante ellos o a una cómplice que mató a su jefa para encubrir sus huellas, o a una mentirosa que intenta manchar a su víctima. En ambos casos, el veredicto sería culpable. Su voz era absolutamente impasible. La verdad era inútil, señorita Castro. La verdad era una trampa. Yasmín escuchaba y el frío descendía lentamente por su columna vertebral. Por eso, continuó Elena, y en sus ojos grises se encendió por primera vez un fuego frío y triunfal. Necesitaba una tercera historia. Ni monstruo ni víctima, sino algo completamente diferente. Pausa. 3 segundos. 5. Necesitaba ser una demente. La palabra cayó entre ellas como una cuchilla de hielo. Jazmín miraba a Elena. Su respiración se detuvo. La historia del maniquí, continuó Elena, no es una defensa, es un arma. Es una cortina de humo tan densa e irracional que detrás de ella es imposible distinguir ninguna lógica, ningún esquema financiero. Pasó el dedo por una de las líneas del diagrama. Piense, señorita Castro, ¿puede una persona loca que cree que está quitando un collar de un maniquí ser una genial estafadora financiera? La pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Puede ser un testigo confiable en una investigación federal? ¿Pueden sus declaraciones tener algún peso en un tribunal? Pausa. No. Elena levantó la mirada hacia Jazmín. Mi historia me hace absolutamente inútil para cualquier juicio futuro sobre el caso de la fundación. Me anula como amenaza. Es mi inmunidad. Su voz permanecía uniforme, fría, como un bisturí. Sacrifiqué mi reputación para comprar mi libertad. Jazmín estaba inmóvil. Su mente repasaba febrilmente los últimos meses. Cada reunión con Elena, cada respuesta callada, cada silencio. Pensaba que estaba defendiendo a una víctima, pero Elena nunca había sido una víctima. Era una jugadora, una estratega, una arquitecta. Los calculaste a todos, exhaló Yasmín. A Herrera, al jurado, a mí. Elena no respondió. No necesitaba hacerlo. Usaste su psicología contra ellos mismos, continuó Yasmín, y su voz estaba llena de admiración involuntaria y horror. Les diste drama porque querían drama. Les diste tragedia porque querían tragedia. Miraba el diagrama. Las líneas perfectas, las cifras precisas. Usaste tu memoria para recordar todo esto. Usaste tu intelecto para calcular sus reacciones. No solo te defendiste. Creaste una nueva realidad. Elena permanecía inmóvil. Su rostro seguía tranquilo. Creé la única realidad en la que podía sobrevivir, dijo. Yasmín miraba a su clienta. La ilusión se había disipado definitivamente. Ante ella ya no había una secretaria callada y maltratada. Ante ella había una gran maestra que había calculado la partida 10 movimientos por adelantado. Veía años de observación silenciosa, recopilación de datos, análisis. Veía cómo Elena había estado de pie en la sombra de Victoria,
invisible, registrando cada transacción, cada insulto, cada detalle. No se había roto, se había forjado, se había convertido en algo duro, afilado, despiadado. Todo el proceso judicial había sido su tablero de ajedrez. El jurado, sus peones. Herrera, su oponente. Jazmín, su herramienta. Y acababa de darles jaque mate a todos. El misterio de la identidad de Elena Montes se había revelado completamente. No víctima, no monstruo, arquitecta. Su verdadero motivo, no venganza, sino autopreservación fría y lógica. Su estrategia genial quedaba al descubierto. No había escapado de la trampa que Victoria había preparado para ella. Había construido su propia trampa, más perfecta, para todo el sistema de justicia. Su transformación estaba completa, de sombra invisible a dueña de su propia realidad. Jazmín se dejó caer en la silla frente a Elena. Sus piernas ya no la sostenían. Las manos yacían sobre la mesa, impotentes. Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Ni una palabra salía. Miraba a Elena con una mezcla de horror y admiración involuntaria y aterradora. Había perdido el caso de una manera que ni siquiera podía imaginar, pero su clienta había ganado la guerra. El silencio en la habitación era absoluto. La lámpara fluorescente zumbaba sobre sus cabezas. En algún lugar del pasillo sonaron voces distantes, pero parecían parte de otro mundo. En ese silencio, Elena veía en los ojos de su abogada la comprensión total. Veía el momento en que la última ilusión se desmoronaba. Su verdadero retrato, el retrato de la arquitecta, finalmente estaba completo. Los segundos se alargaban. 10. 20. Elena miró el diagrama. Su trabajo. La prueba del crimen de Victoria, que nunca sería usada contra ella misma, porque el testimonio de una demente no tiene validez. Levantó la mirada hacia Jazmín Castro, su abogada, su última testigo. Señorita Castro, su voz era tranquila, serena, sin sombra de triunfo. Usted construyó una defensa para una víctima. Pausa. 3 segundos de silencio absoluto y gélido, cuando debía haber sido para una vencedora. Las palabras cayeron entre ellas como una sentencia. Jazmín Castro miraba a Elena Montes, a la persona más callada de la habitación, a la más peligrosa, a la arquitecta. Silencio.